Primer Simposio Virtual Latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales y Complejidad. Temáticas: aplicaciones computacionales en las ciencias sociales, Big Data, inteligencia artificial, minería de datos y ciencias sociales, teorías de la complejidad y ciencias sociales, experiencias y reflexiones en la enseñanza del modelado y análisis matemático computacional en las ciencias sociales. Todas y todos ustedes, colegas, estamos comenzando las actividades del primer día del Simposio Virtual Latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales, el cual va a tener precisamente duración del 23, que es hoy, al 27 de octubre de 2023. Estamos aquí reunidos virtualmente, yo desde la sala de videoconferencias 2 del Colegio de San Luis. Estamos esperando que todo esto funcione muy bien y pues precisamente vamos a comenzar a trabajar. El simposio tiene me voy a tomar unos 3 minutitos en explicar un poco la dinámica del simposio para los que vamos a trabajar el día de hoy. La dinámica es 1 hora de presentación, bueno, más bien, en 1 hora vamos a presentar en 40 minutos los que tengamos la ponencia y 20 minutos de preguntas y respuestas. Trataríamos precisamente de ser lo más concisos posibles y pues si es posible tratar de utilizar un poquito menos de tiempo. Pueden proyectar en PowerPoint sus ponencias. Se está transmitiendo a través de Facebook Live precisamente el simposio. Entonces los que nos estarían viendo otros colegas. Aparte va a ser grabado las sesiones y se van a subir a YouTube cuando termine el simposio. Entonces, bueno, el programa de hoy es la mesa de aplicaciones computacionales en las ciencias sociales. Y voy a tener el honor de comenzar con la primera ponencia. Hola Armando, buenos días. Voy a tener el honor de correo, comenzar. por WhatsApp. Armando, ¿puedes apagar tu micrófono un poquito, por favor? Sí. Por favor, si puedes apagar tu micrófono. Gracias. Entonces, vamos a tratar de ceñirnos al tiempo. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y pues bueno, voy a comenzar a compartir. Bueno, como les decía, me toca el honor de iniciar los trabajos de este primer simposio virtual latinoamericano de Ciencias Sociales Computacionales y Complejidad, con un trabajo que hago con mi colega, la doctora Norma Leticia Ábrica Jacinto, el cual hemos titulado La teoría de la acción razonada, una aproximación con modelos basados en agentes. El trabajo lo hemos desarrollado de la siguiente forma. Primero vamos a trabajar un poquito sobre las teorías del comportamiento humano que existen antes de entrar a trabajar con el modelo que nos interesa y que desarrollamos. En este caso tenemos como primera teoría del comportamiento humano, la teoría del aprendizaje social desarrollada por Bandura en el 65 y en el 77, que sostiene que las personas aprenden nuevas conductas y normas a través de la observación y la imitación de los demás. Luego tenemos la teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por Festinger en 1957,
que sostiene que las personas necesitan la coherencia entre sus creencias, actitudes y comportamientos, y cuando no hay tal coherencia se produce una sensación de insatisfacción que conlleva resolver o disminuir esa disonancia. Luego está la teoría de la atribución causal, elaborada por Heidegger en 1958, que se ocupa de cómo las personas interpretan y explican los eventos y comportamientos de los demás y los propios basándose en rasgos de personalidad estables. Luego tenemos la teoría del autoconcepto de Marcus y Wurth y Baumenstein, que sostiene que las personas tienen una serie de creencias sobre sí mismas, conocidas como autoconcepto, que influyen en su comportamiento, siendo entonces este autoconcepto aprendido y dinámico, cambiando a lo largo de la vida. Esas teorías del comportamiento humano pueden ver dentro de lo que viene siendo la teoría de la psicología social, la cual pues precisamente trata de establecer este tipo de conocimiento sobre el comportamiento humano. La teoría de la acción razonada fue desarrollada por Fishman y Axen en 1969, pero ha seguido evolucionando en su formulación por Ryan y Bonfield en el 75 y el mismo Fishman y Axen en el 2010. Conocida también como el modelo de Axen-Fishman, posee dos componentes fundamentales. Primero, las creencias y la evaluación. Las creencias consideradas como una percepción subjetiva hacia un objeto o acción, y la evaluación, que es la valoración de la persona sobre el objeto o acción o la característica en cuestión. De modo que la actitud de una persona hacia un objeto o acción, según este modelo, es el producto de la suma de todas las creencias que tiene sobre ese objeto o acción, cada una ponderada por su evaluación correspondiente. El modelo de Axen-Fishman lo podemos ver en forma matemática como sigue. La actitud hacia el comportamiento A es una función de las creencias del individuo, en este caso la denominaremos por B minúscula, sobre las consecuencias de un comportamiento. La evaluación E de estas y la evaluación E de la evaluación de estas consecuencias. Matemáticamente, lo anterior se puede expresar como A es igual a la sumatoria sobre la cis de B sub I E sub I, donde B sub I es la creencia sobre la consecuencia iésima y E sub I es la evaluación de esa consecuencia. La norma subjetiva NS es una función de las creencias normativas N del individuo y la motivación para cumplirla. EB. Matemáticamente se puede expresar como NS es igual a la sumatoria sobre las J de N sub J, M sub J, donde N sub J es la creencia normativa J y MJ es la motivación para cumplir con esa norma. La intención de comportamiento BI es una función de la actitud hacia el comportamiento y la norma subjetiva. Matemáticamente se puede interpretar como BI es igual a W sub 1 por A, que es el comportamiento, más W sub 2 por NS, que es la norma subjetiva, donde W sub 1 y W sub 2 son los pesos que reflejan la influencia relativa de la actitud y la norma subjetiva sobre la intención respectivamente. Un ejemplo numérico del modelo de Axen-Fishman. Vamos a dar un ejemplo numérico del modelo tomando el contexto de la salud. Consideremos la decisión de hacer ejercicio regularmente como un comportamiento que el individuo debe de valorar. En este caso, el individuo tiene un conjunto de creencias. En este caso, la creencia 1 es de que mejora la salud, la creencia 2 es que ayuda a perder peso y la creencia 3 es de que es divertido.
El valor de la creencia, el B sub I, es precisamente de que para mejorar la salud, pues hay un punto 6. Ese es el valor de la creencia. El que ayuda a perder peso es de que es un punto 7 y de que es divertido es un punto 5. En este caso, el individuo está asignando valores subjetivos a la creencia. Es decir, el individuo considera de que es mayor el beneficio de del ejercicio por perder peso en relación a que el ejercicio es divertido. Y la evaluación de la creencia. La evaluación de la creencia, en este caso, E sub I, es un punto 8 para la creencia 1, que es mejorar la salud, un punto 9 para ayuda a perder peso y punto 7 para es divertido. Entonces, la actitud hacia el comportamiento se calcularía como sigue. Recordemos de que la actitud hacia el comportamiento es la sumatoria de los Bs multiplicados por los Es. En este caso tenemos que A es igual a B sub 1 por E1 más B sub 2 por E sub 2 más B sub 3 por E sub 3, que sería 0.6 por 0.8 más 0.7 por 0.9 más 0.5 por 0.7. Esto es igual a 1.48. Ahora vamos a calcular la norma subjetiva, la cual tenemos de que la norma subjetiva en este caso es de que J sería de que el médico tiene expectativas con respecto al comportamiento del individuo. La expectativa es de que el médico considera como alta dicha expectativa de que el individuo haga ejercicio. Y el individuo tiene una motivación de 0.9. Y la familia tiene una expectativa de 0.6, es decir, más baja, con una motivación de 0.7. Entonces, el individuo lo vamos a interpretar como de que está más motivado, es decir, la norma subjetiva es más construida por las expectativas del médico hacia su comportamiento. En este caso, la norma subjetiva, recordemos de que es la suma de los n sub j por m sub j, sería n sub 1 por m sub 1 más n sub 2 por m sub 2. Esto es igual a 0.8 por 0.9 más 0.6 por 0.7. Esto es igual a 1.02. La intención del comportamiento, vamos a considerar 3 casos respecto a los pesos de la actitud. Primero, el caso cuando W sub 1 es menor que W sub 2. Es decir, la influencia relativa de la actitud es menor que la influencia de la norma subjetiva sobre la intención del comportamiento. Por ejemplo, cuando W sub 1 es 0.5 y W sub 2 es 1. Cuando W sub 1 es igual a W sub 2, es decir, existe la misma influencia sobre la intención del comportamiento. Por ejemplo, cuando W sub 1 es igual a W sub 2 es igual a 0.5. Y cuando W sub 1 es mayor que W sub 2, es decir, la influencia relativa de la actitud es mayor que la influencia de la norma subjetiva sobre la intención del comportamiento. Por ejemplo, cuando W sub 1 es igual a 1 y W sub 2 es igual a 0.5. Entonces tenemos la intención del comportamiento. Recordemos de que la intención del comportamiento son los pesos relativos multiplicados por la actitud y la NS. En este caso tendríamos 0.5 por 0.46 más 1 por 1.14. Esto es 1.87. 0.5 por 1.46 por 0.5 más 0.5 por 1.14, 1.3.
y 1.46 más 0.5 por 1.14, 2.03. En este caso estamos observando que cuando la influencia relativa de la actitud es mayor que la influencia de la norma subjetiva, tenemos precisamente los efectos de tener claramente una mayor intención de comportamiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo se podría hacer este modelo de forma computacional. Para ello, vamos a utilizar un modelo computacional que hemos desarrollado en Python. En Python, una biblioteca importante para poder hacer los cálculos es precisamente NumPy. Esta biblioteca puede trabajar vectores y matrices de gran tamaño y multidimensionales, y además cuenta con una gran colección de funciones matemáticas y se pueden operar con ellas. Entonces, vamos a comenzar definiendo las creencias, las evaluaciones, las normas y las motivaciones de los agentes, las cuales generamos como matrices NumPy. Entonces, tenemos la matriz Agent Beliefs para las creencias de los agentes, Agents Evaluations para las evaluaciones, Agent Norms para las normas y Agents Motivations para las motivaciones. Aquí podemos ver cómo se comporta precisamente las creencias de los agentes como una matriz para los agentes. En este caso tenemos 10 agentes y cada uno de los 10 agentes tiene un conjunto de creencias, que en este caso sería 0.6, 0.7, 0.5, 0.5, 0.6, 0.4, y así cada uno de los agentes tiene un arreglo o un vector que establece precisamente su conjunto de creencias. Las evaluaciones son también un conjunto, es un arreglo en NumPy, donde el arreglo está formado por otros arreglos de tipo vector, donde precisamente tenemos vectores con 3 componentes. En este caso, para el primer vector tenemos 0.8, 0.9, 0.7. Entonces, podremos establecer que el agente 1 tiene para sus creencias 0.6, 0.7 y 0.5, para sus evaluaciones 0.8, 0.9 y 0.7. Y luego tenemos las normas y motivaciones. En este caso, tenemos el NP-Array, que es 0.8, 0.7, 0.9, 0.9, 0.7, 0.9, 0.8, 0.7, 0.9, 0.8, y son 10 componentes. Y para las motivaciones, pues tenemos 0.9, 0.8, 1, 0.9, 0.8, 1, 0.9, 0.8, 1 y 0.9. Esas serían las motivaciones de la gente, que son para precisamente cada uno de los agentes. Cada matriz tiene 10 elementos, uno para cada agente. En el caso de las creencias y las evaluaciones, cada elemento es a su vez una lista de 3 elementos correspondientes a las 3 creencias, donde I va de 1 a 3. Y las evaluaciones diferentes: mejora la salud, ayuda a perder peso y es divertido. Luego se realiza el cálculo de las actitudes hacia el comportamiento, el valor de las normas subjetivas y la intención del comportamiento de cada uno de los agentes. Por ejemplo, en el cálculo de la actitud de cada agente hacia el comportamiento, en este caso hacer ejercicio, utilizamos el operador asterisco, que realiza la multiplicación elemento-elemento. Luego, sumando los resultados usando la función np.sum con axis igual a 1 para sumar a lo largo de las filas, el resultado es una lista de actitudes de los 10 agentes.
Y aquí está el resultado de las actitudes. Luego tenemos calcular las actitudes desde el comportamiento. Aquí está el código en Python. Como vemos, las actitudes es NP-Sum sobre agentes beliefs por agentes evaluations sobre exis igual a 1. Luego tenemos norms igual a agents norms por agents motivations. Luego tenemos punto 5 por punto 5. En este caso hemos hecho que esto sea igual. Al calcular las normas subjetivas, el resultado es una lista de normas subjetivas, norms, de los 10 agentes. Aquí los tenemos. Y el cálculo de las intenciones de comportamiento, los beliefs y se realiza utilizando la fórmula definida en los valores de peso correspondientes. El resultado es una lista de intenciones de comportamiento para los 10 agentes, intenciones. Punto 9, punto 815, 1.405, 1.09, punto 815, 1.405, 1.09, punto 815, 1.405 y 1.09. Pero cada vez para ver cada una de estas listas usamos print, el nombre del arreglo. Para una mejor visualización podemos imprimir las intenciones del comportamiento de los agentes y para ello utilizamos el código representado en la siguiente figura, que sería el que sigue. Imprimir las intenciones del comportamiento de los agentes y tenemos que para cada agente tenemos su intención del comportamiento. Ahora bien, si quisiéramos nosotros graficar precisamente el agente contra su intención de comportamiento, pues lo podríamos calcular utilizando el siguiente código, donde creamos una figura y los ejes. En este caso es una figura de tipo plot con un scatter y tenemos precisamente en el eje de las X, 10 y Y serían las intenciones. Las etiquetas de los ejes sería mostrar el gráfico y AX set title sería intención del comportamiento, donde font white es bold, es decir, es negrita, y el tipo de la fuente es 16. En el eje de las X tenemos agente X, agente A, con un tamaño de fuente 14, y en el eje de las Y sería BI sub A con tamaño de fuente 14 también. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo saldría en términos más o menos, pues, de tipo gráfico el comportamiento. Ahora hagamos una modificación del modelo anterior y propongamos que existe la influencia social. La influencia social es una manera de hacer que los agentes vayan interaccionando con algo que puede ser llamado el campo social. Pueden interaccionar entre ellos mismos o pueden interaccionar con una fuerza externa, que sería las expectativas que espera la sociedad con respecto al comportamiento de ellos. Si la sociedad espera que la gente sea saludable, la influencia social puede ser alta. En este caso, vamos a definir un parámetro de dicha influencia social, donde la influencia social o social influence va a ser igual a 0.2. La siguiente figura o figura 5 muestra el nuevo código para el cálculo de las intenciones dependientes del parámetro de influencia social y la impresión de los nuevos resultados. En este código usamos las intenciones del comportamiento iniciales para cada agente, que se calcula la intención media del comportamiento de los demás agentes, excluyendo al agente actual y dentro del primer bucle. Y luego se actualiza la intención del comportamiento del agente, sumándole una fracción del valor de la intención media del comportamiento de los demás agentes. Y aquí podemos ver precisamente el código en Python, donde tenemos que precisamente el nuevo arreglo para las intenciones es intentions
es igual a NP.0 de 10 data types flotante. Actualizamos las intenciones del comportamiento con la influencia social y hacemos un ciclo for de I a el rango de 10. Calculamos la intención media del comportamiento de los otros agentes. Los otros agentes es igual a NP de LED intentions igual a I. Calculamos la intención media, que es NP min other agents. Y actualizamos la intención del comportamiento del agente con la influencia social, sumando la fracción a la intención sin influencia, que sería la intención 2 del agente iésimo más la influencia social por la intención media. Y luego imprimimos ese comportamiento. Y aquí está el comportamiento para cada agente. Y vemos precisamente cómo bajo la influencia social, la intención de comportamiento para los agentes se incrementa. Lo podemos ver aquí, cómo la intención del comportamiento se va incrementando. Y aquí tenemos un gráfico de cómo precisamente la intención del comportamiento se ha incrementado de manera sustancial para cada uno de los agentes. Recordemos que esto no está todavía, solamente es un cálculo, no hay iteraciones, solamente es el cálculo de la intención del comportamiento, es decir, lo que hemos visto hasta ahorita ha sido precisamente cómo los agentes están comportándose con respecto a su intención del comportamiento. Es decir, el primer agente tiene una intención del comportamiento, pues digamos que media en comparación con el segundo agente, o más alta que la comparación con el segundo agente y más baja que la del tercer agente. Cuando nosotros aplicamos la influencia social, pues podemos ver precisamente de que la intención de comportamiento se incrementa. Podemos ver precisamente esto en el gráfico, el círculo azul es sin intención de comportamiento y el triángulo rojo es con intención del comportamiento. Ahora bien, podemos ver el comportamiento de los agentes a lo largo de trayectorias. Es decir, nosotros empezamos a poder desarrollar interacciones a través de iteraciones del modelo. Entonces tenemos la evolución de la intención del comportamiento a lo largo del tiempo. Y podemos ver el número de iteraciones y la intención del comportamiento para los diferentes agentes. Entonces aquí nosotros tenemos precisamente la primera figura, representaría en este caso la evolución de intención del comportamiento con influencia social cuando W sub 1 es igual a W sub 2 y esto es igual a 0.5. Entonces aquí vemos de que comienzan con intenciones pues bajas de comportamiento los diferentes agentes. Estas gráficas van a corresponder, lo que pasa es de que se están sobreponiendo algunas, corresponden a los 10 agentes y se van modificando a lo largo del tiempo. Y vamos viendo de que crecen de manera, pues, como exponencial. Luego aquí tenemos cuando W sub 1 es igual a es menor que W sub 2 y también vemos un comportamiento parecido, pero bueno, aquí llega a un comportamiento más alto. Y cuando W sub 1 es mayor que W sub 2, pues ya lo habíamos visto, el comportamiento, el believe intentions, es mucho más mayor. Y aquí lo tenemos. Y con eso terminaríamos nosotros nuestra presentación y daríamos inicio a precisamente la sesión de preguntas y respuestas. Abriría micrófono para los colegas
y les pediría que, pues, no sé aquí donde se alce la mano, pero pueden abrir su micrófono y participar. Adelante, colegas. ¿Antonio? Y adelante. Sí, te hago una consulta. No sé si podrías volver a mostrar la diapositiva que tenía la definición teórica de los conceptos que están involucrados en el modelo, y si nos podés recomendar alguna, o por dónde empezar a leer si quisiéramos ver un poco cómo es que hicieron ese trabajo de modelado. No sé si es que está contada un poco esa historia. Sí, claro, permíteme. Deja, voy. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Sí la ves, Gastón? Gastón, ¿sí lo estás viendo? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Yo también voy a pedir de que los ponentes me envíen sus ponencias para compartirlas con los demás miembros del simposio, porque creo que es de interés para todos. Entonces, pues sí, obviamente, esto sería algo interesante. Entonces, bueno, mira, la actitud hacia el comportamiento, que sería la A, es la suma de las creencias del individuo multiplicado por la evaluación de las consecuencias. Es decir, el individuo tiene un conjunto de creencias hacia ciertas cosas y un conjunto de evaluaciones que hace. Esto es parte del modelo que proponen Axel y Fishbein, y precisamente viene en su artículo del 2010. Ellos son los que lo matematizan. Entonces, con mucho gusto te puedo compartir el artículo de Axel y Fishbein para que lo puedas tú tener y leer y lo puedas comprender mejor. Nosotros lo que hicimos fue simplemente, bueno, platicarlo, o sea, esta es la parte, digamos, formal del modelo. Lo interesante después es, pues, meterle números, ver su comportamiento, caracterizar la fenomenología del modelo y luego, pues, poderlo simular utilizando alguna herramienta computacional, que en este caso corresponde al uso de Python para hacer el programa, donde hacemos precisamente el modelaje. ¿Alguna otra pregunta, Gastón? Más que una pregunta, un comentario. Siempre me resulta muy interesante en estos casos, sobre todo en los que el modelo busca aplicar teorías psicológicas, sociológicas o psicosociales. Así es. Que por lo general las definiciones operativas con los que trabajan o que son con las que van a incorporar y las que permiten de alguna manera, bueno, volverlo un modelo matemático, suelen ser definiciones que
que no son las usuales, no son las canónicas, digamos, de cada uno de estos conceptos. Digo, la actitud, por ejemplo, debe ser uno de los programas de investigación más largos de la psicología social. Y tiene sus autores referentes, sus definiciones clásicas, que dicen que la actitud tiene 3 componentes, bla, 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 bla. Yo creo algo súper interesante, sobre todo para ver en estos casos, es, bueno, ver justamente qué es lo que se está perdiendo entre una definición conceptual, una definición operativa de la psicología, y la definición con la que se suele entender estos fenómenos dentro de los modelos. Me parece que en esa diferencia hay algo súper interesante, como para rastrear en qué es lo que en la abstracción quedó en el camino, pero aparte me parece que es interesante rastrearlo porque es un poco la posibilidad de conectar a la investigación empírica en psicología, que hay muchísimos y que tienen muchísimos datasets, y que de esa manera pueda servir como datos que uno puede inyectar en el modelo. Así es. No sé si algo de todo esto está comentado en la obra de estos autores. No sé si es que ellos hacen esa discusión conceptual y justifican por qué, por ejemplo, pierden un componente de la actitud. No, realmente que yo recuerde, no. No, ellos plantean precisamente su modelo de actitud como está. Sí hay muchos modelos de comportamiento, y bueno, es un mundo de modelos y de metodologías para aproximarse a la construcción de las variables psicosociales. Pues nosotros, pues precisamente, pues planteamos un modelo que nos pareció sencillo, sobre todo, en el sentido de que se puede ser de utilidad, en el sentido no tanto de explicar el comportamiento de las personas en situaciones reales, pero sí precisamente de establecer cómo funcionan los modelos en las teorías de ciencias sociales computacionales, porque precisamente las ciencias sociales computacionales pues se basan en modelos pues principalmente simples. Tratamos de mantener la parsinomia de los modelos, y como podemos observar, el modelo pues es sumamente lineal, ¿no? O sea, son solamente sumatorias, no tiene ningún componente cuadrático, no tiene ningún componente exponencial, no es un cálculo estocástico, es sumamente mecanicista. Tiene muchas críticas el modelo, estoy de acuerdo, pero también tiene algunas virtudes que pueden ser precisamente la parsinomia con la que es definido, la sencillez de las ecuaciones, que pueden ser entendidas por personas sin entrenamiento matemático, o sea, son solamente sumatorias, con que sepan qué significa el simbolito y que lo sepan desarrollar, es mucho más que suficiente. Entonces eso es lo que le vemos de relevante. Sí sería interesante poder comenzar a establecer un programa de investigación, nada más que, bueno, obviamente nosotros no lo tenemos porque nosotros no nos dedicamos a la psicología social. Sería interesante tener psicólogos sociales que pudieran darnos realimentación en este sentido y poderle hacer críticas constructivas al modelo y poder establecer cómo se podría complejizar el modelo para poder en su momento poder llevar a cabo una calibración del mismo utilizando precisamente los desarrollos experimentales que seguramente ya existen. Gracias, Gastón. ¿Algún otro comentario, Gastón? No, pero... Hola, Anthony.
Buenos Hola, hola, días. buenos días. No, estaba viendo el comentario del doctor Fernando, de teoría de juegos. Ah, es que no veo comentarios aquí. Permíteme, déjame ver dónde está mi chat. En el Facebook, estaba en el Facebook. Ahorita le digo, pero. Ya estoy aquí en el Zoom, ¿eh? Ah, ya está Creo en que el había otra Zoom. mano levantada antes, de Ricardo. Sí, adelante. Es que yo no veo las manitas levantadas. Adelante. Ok, entonces voy a preguntar yo. Sí, adelante, Ricardo. Hey, no, pues, está muy interesante tu trabajo. Oye, una pregunta hipotética, por decir así, o de futuro. Eh, ¿Tienes alguna forma de llevar el proyecto como a una medición de un entorno real o de alguna comunidad, ¿sí? Para tomar valores como del entorno y luego, no sé, adecuarlos a tu modelo? Pues realmente no lo tenemos contemplado, pero bueno, aquí Gastón me dice que tienen una comunidad en psicología social y sería interesante poder colaborar con ellos para poder tener resultados de tipo experimental y poderlos calibrar, ¿no? O sea, y es más, hasta mejorar el modelo. El modelo ya es un poquito antiguo, como lo pudieron ver, o sea, los modelos de comportamiento son modelos que ya tienen pues más de 40 años. Hubo un boom hace más o menos 40 años cuando surgen este tipo de modelos. Lo único novedoso que estamos haciendo nosotros es de que los estamos programando y calculando pues trayectorias, formas de comportamiento del modelo que pues en un principio pues no se podían hacer tan fácilmente, ¿no? O sea, la disponibilidad de cómputo no estaba tan sencilla hace más o menos 40, 50 años. Entonces, pues sí, no había estas capacidades para poder desarrollar a pesar de la simplicidad de los modelos. Pero esto es interesante porque nosotros lo podemos trabajar muy tranquilamente con Gastón y su equipo. Entonces sí, le tomaría la palabra a Gastón para pues poder seguir platicando y charlando y poder en su momento dado poder complejizar el modelo o tomar algún otro y poder pues empezar a desarrollar trabajo conjunto. Esa sería mi respuesta, Ricardo. Sí, sí. Pues sí, tomen la palabra porque es genial la idea. O sea, ya ahí como la teoría, pues ahora que vaya a la realidad y después regrese y así continuamente, ¿no? Va y viene. Sí, eso es lo que se espera, porque precisamente uno de los problemas metodológicos clásicos en las teorías de simulación que utilizan simulación es precisamente la calibración de los modelos. Entonces, pues sí, estos modelos son interesantes por sí mismos. A lo mejor podemos encontrarle algunas características matemáticas que pueden desarrollarse y que pueden ser de interés, pero lo más importante es para qué fueron formulados y no realmente pues su formulación matemática, sino para qué fueron formulados y qué tratan de explicar. Sí, muy bien. Pues suerte. Gracias. Gracias. Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muy interesante. ¿Podrías poner la diapositiva de las interacciones? No me quedó muy claro, de favor. Y bueno, mientras lo haces, ahí son dos comentarios. El primero era, pues, es esto de las intenciones. Se parece mucho a teorías de juegos y utilidades. No sé si han intentado, pues, ponerlo como eso, como una matriz de pago y un juego, en particular cuando hay estrategias donde están interaccionando los agentes. No, no lo hemos hecho.
No lo hemos hecho, no tenemos formación en teoría de juegos, realmente. Mi formación es muy limitada, se basa solamente en juegos no cooperativos, sé calcular el equilibrio de Nash y no sé mucho más. Entonces no me meto en ese tipo de cosas. Okay. Te soy totalmente honesto. ¿Es esta la diapositiva, Fernando? Ok, sí. Bueno, en particular, no sé, no me quedó bien claro el tipo de interacción que tienen eh, para influenciar, más bien para interaccionar entre agentes, o Ok. solamente fue uno de campo medio. No, no es campo medio. No es campo medio. Ese sería, pues, calcular el hamiltoniano y hacer otro tipo de cosas. En este caso, nosotros le llamamos influencia social. De cierta manera, es la intención iésima más la influencia social por la intención media, pero no tiene formulación de campo medio. No debemos de confundir la formulación de campo medio, que sería definir precisamente una energía social, multiplicarla por el campo medio de la interacción entre todos los agentes, pero los agentes no interaccionan entre sí. Ok, En ya me este quedó claro. caso es la intención media, Ok, porque si no tendríamos que estarlos considerando a los agentes como que están interaccionando entre sí. Aquí los agentes no interaccionan entre sí, sino que hay una intención media. ok. ¿Sí? Sí, sí, ya me quedó claro. Y Sí, una última pregunta, ya que tienes un modelo lineal, se parece sí, mucho a las redes neuronales, es decir, en el sentido de que son sumas ponderadas. Y ajá, no sé, se me ocurre que si hay un target objetivo, es decir, una conducta esperada a nivel global, uh-huh, sería interesante pues ver si hay algún mecanismo de aprendizaje de la sociedad y cómo van cambiando ajá, esos pesos justo para que se acomode al target o a la conducta esperada, ¿no? En ese sentido se parecen mucho ajá, a una red neuronal donde tienes entradas, tienes que ajustarlas a partir de un proceso de ajá, aprendizaje y quieres, pues eso, que se vayan moviendo en el aprendizaje supervisado, hacia una conducta. Entonces, no sé si, seguramente no lo han pensado por ahí, pero estaría interesante, pues, meterle un poquito de, a lo mejor, de aprendizaje y ver si, si hay una manera de mover estas creencias y evaluaciones para que ajá, se dirijan hacia lo esperado. Sería más bien un comentario. ajá. Ok, muy bien. Sí, eso sería interesante, Fernando. Yo creo que a lo mejor sí, pues, se podría hacer ese tipo de reformulación del modelo. Sería, pues, un aventajamiento en el sentido de que, por ejemplo, en el caso que estamos tratando, que sería la mejora de la salud de la población, pues sí, un comportamiento esperado sería de que tuviéramos hábitos saludables, ¿no? Entonces, precisamente, eso sería algo interesante de poder desarrollar y de poderlo calibrar. Pues bueno, eso sería lo que podríamos comenzar también a trabajar mi colega, la doctora Ábrica, y yo en un siguiente paso, empezar a formularlo como un posible modelo de redes neuronales y pues poder plantearlo de esa forma. Te agradezco mucho la idea, Fernando. Me disculpo por lo de la teoría de juegos, pero bueno, no podemos saber todo en esta vida, ¿verdad? Claro. Gracias. Gracias a ti, Fernando. ¿Alguien más quiere participar? Anthony, ¿algo que quieras comentar? No, Doc, es que ya llegué hasta la mitad. Ah, llegaste hasta la mitad. Ok.
Bueno, pues entonces, pues podemos tomarnos, si no hay más comentarios, somos poquitos en la sala ahorita, entonces nos quedan 10 minutitos de aquí a las 11. Entonces, voy a parar esto y nos prepararíamos para que Ricardo se vaya preparando para precisamente darnos su charla, el mecanismo de reciprocidad indirecta individualista que presenta junto con Mario Ignacio González Silva. Entonces, comenzamos a las 11, colegas. No nos desconectemos y sigamos aquí. Gracias. Voy a apagar mi micrófono, pero a las 11 exactamente lo reconecto. Ok.
Muy bien, colegas, son las 11. Volvemos de nuevo a nuestro simposio. La charla que sigue es Mecanismos de Reciprocidad Indirecta Individualista, que presenta el doctor Ricardo Armando González Silva y el maestro Mario Ignacio González Silva. Pues creo que está Armando listo aquí. Armando, si puedes ir proyectando, por favor, te damos la bienvenida, y si puedes ir proyectando, te lo agradeceremos. A ver, vamos a ver. Sí, cualquier cosa me dices. Ya se ve, ya se ve. Y Allá abajito está la pantallita y esa mera. modo presentación. Modo presentación. Ahí carga, Ya ¿no? se ve, perfecto. Ya se ve. Vamos a minimizar esta parte para que no estorbe. Entonces, ¿comienzo ya? Sí, adelante, Armando, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a platicarles un pequeño adelanto que en otra trayectoria de esta investigación. Por ahí iniciamos este trabajo con uno de doctorado, Mario Ignacio, tratando de modelar la cooperación, y dentro de la cooperación pues encontramos que uno de los mecanismos más conocidos es la reciprocidad indirecta, y ese como conocido y medio le entendimos un artículo muy avanzado, entonces decidimos desarrollar una nueva visión y a la cual pues le enfocamos con este concepto que le llamamos individualismo, ¿no? Voy a tratar de usar aquí un marcador para ir guiando un poquito la plática. Y ese es el sentido nuevo de la aportación. Bueno, el contenido de la presentación, pues, es un poco la reflexión sobre la cooperación, la razón más fuerte de esta parte más aceptada como teoría de la cooperación, los 5 mecanismos. Después ya voy a trabajar sobre uno de estos mecanismos, que es la reciprocidad indirecta, para de ahí pasar a lo que le llamamos nosotros el mecanismo de reciprocidad indirecta individualista. Y bueno, pues voy a trabajar también qué es lo que queremos hacer con el objetivo y el problema de investigación. Para ello, pues vamos a encontrar algunos resultados de las simulaciones y los gráficos. Los vamos a analizar, discutir y sacar unas conclusiones previas, ¿no? Y cerramos con algunas preguntas y bibliografía que, bueno, vengan de su parte. Bueno, comienzo. Esta es una reflexión básicamente de Nowak, que empieza en varios artículos. Dice: la cooperación es fundamental en la evolución de las sociedades. Esta hace que se tengan múltiples desarrollos en todos los contextos de nuestra sociedad, ¿no? Y dice: la selección natural se opone a la evolución de la cooperación. Y dice: pero ¿qué es lo que hace que sí cooperemos los humanos? Y él, pues, después de trabajar un buen rato, encuentra que hay 5 mecanismos, ¿no? En este mismo sentido de esta reflexión, dice: ¿por qué es tan difícil la cooperación entre los humanos? La segunda pregunta es: ¿qué es lo que se requiere para que exista cooperación? Y una tercera pregunta es: ¿por qué debería contribuir el bien público si los oportunistas reciben los beneficios de su generosidad, ¿no? O sea, si a ti te toca a veces nada más recibir beneficios sin necesidad de cooperar, es porque tú cooperas, ¿no? Siempre hay alguien que te pueda cooperar. Después de ello, Nowak dice: pues, entonces, ¿cómo es si la naturaleza en realidad premia hasta cierto grado a los que no son cooperadores? Entonces, ¿cómo es que hay cooperación en nuestra sociedad? Y a partir de ello, y a través de analizar diversas investigaciones, pues en un artículo que se llama Human Cooperation, saca básicamente lo que llama los 5 mecanismos de cooperación. Estos son como patrones generales de cómo se comporta el humano, y los clasifica en estos nombres, ¿no? Los primeros 2, el primero le llaman reciprocidad directa. Esto es que si tienes el agente A y el agente B, entonces yo te coopero si tú me cooperas, y si tú me cooperas, yo te coopero, ¿no? Es una reciprocidad directa. La indirecta es
si el agente A le coopera al agente B, entonces, y están en un entorno, un agente C puede ver cómo se comportó A, entonces él decide si le coopera o no, ¿sí? Aquí sería decidir si le coopera o no, en base a cómo se comportó A. Dice, te estoy viendo, ¿no? En el entorno. Otro segundo mecanismo, el tercer mecanismo, le llaman spatial selection, que es cuando tienes en un entorno social, y los otros dos, multilevel selection, este se trabaja básicamente cuando tienes equipos de empresariales o tienes equipos de, por ejemplo, deportivos. Y el último mecanismo de cooperación que le llaman kind selection, el cual se refiere a las cooperaciones familiares, ¿no? Entonces, no se puede involucrar, se puede decir, o hay una intersección muy fina entre cualquiera de estos mecanismos. Por eso es que NOAC los separó. Aunque hay algunas investigaciones que dicen, oye, pues, ¿qué tal si tengo un entorno donde puedo tener tanto este como este, ¿no? Algunas de las características principales de la reciprocidad indirecta es que no siempre te toca, vamos, si A cooperó con B, no siempre le toca a B cooperar con A, es muy raro, pero sí se hacen los cálculos y las simulaciones, ¿no? Esto es súper raro. Bueno, voy a andar un poquito en la reciprocidad indirecta, y este viene desde una investigación de parte de Alexander, donde él hace una investigación sobre los sistemas morales, ¿sí? Y en base a ello define él lo que es la reciprocidad indirecta, ¿no? Él establece que la reciprocidad indirecta sucede cuando estás en un entorno, ¿no? Entonces aquí dice, se establece la reciprocidad indirecta, te ayudo y alguien más me ayudará después. O sea, es como el sentido de yo ayudarte, ¿no? Pero para ver esto, o sea, como que dices, oye, pero entonces yo cómo sé que alguien me va a ver, ¿no? O me va a querer ayudar. Entonces, una de las formas de identificar la reciprocidad indirecta, perdón, es que se queda almacenado en el entorno o en la parte social, una cierta memoria social, la reputación. Entonces, la reciprocidad indirecta ocurre cuando hay una presencia de una audiencia, ¿no? Pues es básicamente lo que podemos decir de esto. Nosotros cuando empezamos a estudiar el mecanismo de reciprocidad indirecta, es que si teníamos el agente A y luego el agente B, entonces dijimos, oye, ¿cómo vamos a meter el individualismo? O sea, si alguien le coopera, de A le coopera a B, y B puede decidir si su comportamiento psicológico o su actitud es buena. Este comportamiento nosotros vamos a denotar con una letra K. Y en esencia, aquí vamos a hacer esto en nuestro modelo de simulación. Estos valores de menos 5 a 6 es el valor de la K. Y voy a tener 3 casos básicamente. Por ejemplo, los casos desde aquí, de menos 2 a 5, son agentes cooperadores. Los agentes que tengan una actitud de aquí a aquí, le voy a llamar discriminadores, y los agentes de aquí hacia acá, le voy a llamar agentes delatores. ¿Esto qué quiere decir? Los agentes de aquí están más predispuestos a cooperar. Aquí que en menos 5 quiere decir que es un altruismo total, como una madre de Calcuta. Los discriminadores tienen una actitud muy diferente. Ellos deciden, si a mí me cooperan, yo coopero. Si no coopero, no cooperan. No coopero. Ese es un discriminador. Y los agentes delatores, no. Ellos casi nunca están dispuestos a cooperar. Estos dos conceptos de cooperador y delator surgen desde la teoría de juegos, que últimamente yo creo que se tienen que renovar estos conceptos. Pero entonces, ¿qué es esto del individualismo cuando meto en la cooperación? Lo voy a denotar con este color. Entonces, la idea del individualismo es que yo veo qué tan bueno es mi perfil psicológico. Por ejemplo, alguien que es cooperador y le cooperan
entonces él va a tender a moverse a ser más cooperador y luego más cooperador se le siguen cooperando. Pero si no le cooperan, entonces va a tender a moverse para la parte de acá de ser delator. Entonces, él va a reforzar o fortalecer su estrategia y de lo contrario la va a atenuar. Análogamente, cuando tenemos acá, o más bien equivalentemente, cuando tenemos un delator, si el delator tiene una actitud así de que nada más yo coopero bajo condiciones muy extremas, si él están cooperando, o sea, un agente ve que le están cooperando y dicen, oye, si me cooperan y yo siendo delator, pues voy a fortalecer o reforzar mi estrategia de delator. Incluso hasta puede llegar a ser un delator extremo, que casi nunca, bueno, más bien nunca cooperaría. Pero si está en un momento dado de que no le cooperen, vamos a decir que incluso esté por aquí y no le cooperan, entonces decir, mi estrategia no es buena. Voy a atenuar mi estrategia. Incluso puede pasar hasta del otro lado de ser delator. Y bueno, un discriminador, que sería en este caso, pues aquí, si le cooperan, va a tratarse de ser más cooperador. Si no le cooperan, va a tratarse de volverse más delator. Y tenemos los casos extremos, ¿no? Alguien que ya está en esta postura y si le cooperan, pues sigue ahí, ¿no? Pero si no le cooperan, pues entonces va a tratarse de mover, atenuar su estrategia de cooperador, equivalentemente cuando es delator. Bueno, todo esto lo explico en este texto. Intensificar su perfil psicológico, se obtiene beneficios, según sea delator o cooperador, y de lo contrario lo atenúa, si no le dan sus beneficios. Y este sentido de individualismo, ¿no? O sea, nada más ve como su beneficio. A partir de esto, yo cuando tengo un agente I, voy a tener que cada agente I tiene 3 parámetros, o 3 variables, mejor dicho. La K, que es su perfil psicológico, su reputación y sus pagos, lo que obtiene cada que le coopera, ¿no? Entonces, y eso es lo que voy a estar viendo todo el tiempo a la hora de ver las interacciones entre los agentes. Aquí te muestro más o menos una sociedad como la hacemos en esta simulación. Aquí, bueno, la B salió un poco vertical, de horizontal, pero ese es el factor de visibilidad y es lo que voy a ahorita precisar. Entonces, como te comentaba, todo agente tiene tres variables: su perfil psicológico, su pagos y su reputación. Entonces, supongamos que este agente que está de color rosa le va, en realidad cuando hace la simulación surge una sola línea de aquí hacia acá, bueno, del agente I al agente J, y supongamos que le toca cooperarle a él. Entonces la cooperación es así nada más directa. Hay un factor intermedio en el entorno que es la visibilidad, y es la visibilidad de ver la reputación de la otra gente, ¿no? Entonces, cuando la visibilidad es mayor que si tú alcanzas a ver la reputación, ¿sí? Este es un cierto parámetro o una variable global. Se alcanza a ver la cooperación, entonces se viene por acá y luego hay un criterio de cooperar o no cooperar. Yo tengo que ver que la reputación del agente J en receptor sea mayor que mi perfil psicológico. Si esta desigualdad se sucede, entonces le voy a cooperar. ¿Sí? Pero si no, entonces no le voy a cooperar. Se vendría por acá. De lo contrario, si no logro ver la reputación, entonces aquí hay un criterio de cooperar o no. Nosotros dejamos el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. ¿Qué quiere decir esto? Pues por buena onda voy a cooperar. ¿Sí? Todo depende de cuándo se mueve este parámetro de visibilidad. Por ejemplo, si la visibilidad es nula, si B es igual a 0, o sea, nadie ve la reputación de nadie, entonces en automático nos vamos por aquí al efecto de cooperar. Entonces supondría que cuando es el beneficio de la duda, pues casi hay puras cooperaciones, al menos de los cooperadores, ¿no? Bueno, y en toda nuestra simulación vamos a hacer variar nuestro parámetro B desde una visibilidad 0 y con saltos de 0, de una décima, una velocidad de 0.1
etcétera, hasta una velocidad total de 1. Y eso es más o menos lo que es nuestro modelo de simulación. Pues cuando tengo las condiciones iniciales de nuestro modelo de simulación, están aquí todos los agentes. Por hacer un poco hincapié, los agentes de color verde, es un verde muy clarito, ya no se va a distinguir bien aquí. Estos agentes de color verde son agentes netamente altruistas, ¿sí? Los agentes de color rojo son agentes netamente delatores, o sea, siempre están exigiendo. Y nuestras condiciones de simulación es que al inicio, pues hay la misma proporción de agentes de cada forma de ser, de cada perfil psicológico. En una primera iteración o en la primera parte de la simulación, lo que hacemos es, de manera aleatoria, generamos, aquí ponemos 100 agentes y generamos 150 interacciones entre los agentes. El número de interacciones está en base para determinar que sea reciprocidad indirecta. Por ahí doy una ecuación, no voy a hacer hincapié ahorita en eso, pero son los detalles de la simulación. Y entonces, inicialmente, pues como lo que en la presentación anterior, entonces cada quien inicia con un cierto perfil psicológico, interactúa y cambia, se actualizan sus cosas. Aquí voy a hacer hincapié en dos cosas. Cuando un agente, que este es el cooperador o el donador y este va a ser el receptor, entonces cuando el donador coopera, aquí aumenta su reputación, se disminuye su pago según lo que le cueste su beneficio, ¿no? Y cuando un agente receptor, que es de este lado, recibe, su reputación no cambia, su pago sí, porque es el que está recibiendo. Y en esta parte de K es donde él decide si cambia de estrategia o no en base a cómo le cooperaron, ¿no? Si fortalece o atenúa su perfil psicológico. Entonces aquí es donde entra el individualismo o esa dinámica interna. Y eso es lo que sucede en esta presentación. Bueno, en esta parte. Cuando hacemos nuestras simulaciones, pues básicamente lo que nosotros queremos analizar aquí es cuáles son los efectos del individualismo en el mecanismo de reciprocidad indirecta. Otra de las preguntas que buscamos es qué tan beneficioso es que exista individualismo en la sociedad y en qué proporciones. Esperemos que podamos responder estas preguntas al final de la investigación. Y otras preguntas, ¿quiénes son los más beneficiados con el individualismo? Porque puede ser que no sea tan malo, por decir así. También una de las preguntas más fuertes que a lo mejor le interesa a uno como sociedad es, oye, ¿cómo se puede establecer en la sociedad una sociedad de cooperadores aún existiendo individualismo? Si a lo mejor hace falta de un poco de ingeniería social o condiciones sociales o pues algunas otras condiciones o cambio de cultura, etcétera, ¿no? Esas preguntas, algunas de esas todavía están en el tintero. Bueno, entonces en base a esto, pues nuestro objetivo es caracterizar el impacto de la visibilidad bajo el mecanismo de cooperación de reciprocidad indirecta individualista en una sociedad conformada por cooperadores, delatores y discriminadores. Y lo que queremos, pues, es dar una relación, ¿no? Nos interesaría hasta dar una relación analítica, ¿sí? Que determinan este comportamiento de cooperación o ser delator, qué proporciones surgen, en base a la dinámica de cooperación en la sociedad heterogénea, ¿no? Aquí hago impacto en la parte de heterogénea porque también podemos pasar a una sociedad menos heterogénea, con ciertas proporciones, etc. Bueno, pasamos a los resultados. Y en la primera parte de los resultados tenemos cuando aquí iniciamos, yo aquí tengo una visibilidad de 0. ¿Sí? Tengo la visibilidad de 0. Voy a cambiar un poco de color porque como que no se nota tanto. Tengo la visibilidad de 0 y al final de hacer mis simulaciones, aquí si ustedes ven el gráfico de mi diagrama, resulta que casi todos son verdes y rojos. O sea, verdes y luego rojos, verdes y rojos.
¿Qué es lo que vemos aquí en este histograma? Está la gran proporción de los agentes de color verde y la gran proporción de agentes de color rojo. Entonces, de cierta manera, la sociedad se polarizó. Es nuestro primer resultado de simulación, ¿no? Nuestras simulaciones realmente se estabilizan antes de las 231 iteraciones, pero pues ya por cuestión experimental lo dejamos correr hasta este número, ¿no? Una de las condiciones que vemos que nos estabilizan las simulaciones es que en cuanto el promedio de la reputación se estabiliza, pues ya no hay cambios en las proporciones de perfiles psicológicos de los agentes. Bueno, este es el caso K igual a 0. Digo, visibilidad igual a 0. Es el caso visibilidad igual a 1. Aquí tenemos, bueno, punto 1, perdón. Nótese que disminuye en un porcentaje, en cierta proporción, los agentes altruistas y empiezan a emerger agentes menos cooperadores, como que la visibilidad hace que dices, pues no es tan bueno, tan sano ser tan delator, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver este color morado, que es de los agentes pues, que ya dejan de ser delatores extremos. Si aumentamos la visibilidad, por ejemplo, aquí es 0.2, entonces tenemos ya otras proporciones de agentes, aunque todavía podemos decir que hablamos de una sociedad polarizada, ¿no? Aquí. Que todavía no, eso es todavía muy diferente a decidir o determinar si es tan bueno o tan malo. Pasamos ahora a una visibilidad de 0.3. Entonces viene a establecerse nuevos cooperadores, ya no tan altruistas, y también delatores no tan altruistas, ¿no? Entonces uno esperaría que a lo mejor pues se va disminuyendo la proporción de altruistas y delatores severos y veamos si no hay sorpresas, ¿no? Aquí tenemos una situación muy similar, ahora de mover la visibilidad a 0.4. Aquí dice, oye, mira, en 0.5 hasta tenemos una sociedad como heterogénea. O sea, hay de todos. Entonces puedes hasta pensar, ¿no? Entonces, ¿este es bueno o este es malo? Pues todo depende, ¿no? A lo mejor en ciertas perspectivas dice, está tan heterogénea que cada quien está en su lado, en su perfil psicológico, y la sociedad, si desde una interpretación puede interpretarse que realmente está fragmentada si no se logran los beneficios sociales. Tenemos una situación similar con la visibilidad igual a 0.6. 0.7, dice, mira, en realidad no se iba a estabilizar a hacer una fragmentación. La sociedad delatora está atenuándose más, aunque empieza a surgir esta parte de comunidad de discriminadores, ¿no? Los que cooperan, si no, no cooperan. Pues sí, realmente es lo que va pasando. Ahora, con 0.8, siguen surgiendo delatores menos severos y los discriminadores vuelven a aparecer más. Pero en 0.9 resulta que la sociedad se ha vuelto netamente discriminadora. Y no se diga cuando ponemos visibilidad, pasar de 0.9, pasamos a 1, tenemos una sociedad netamente discriminadora. Entonces, si ves incluso nuestro diagrama, aquí tenemos que en todo el diagrama, pues todos son de un solo color. Quedaron azules. Una sociedad netamente discriminadora. Si te coopero, cooperas. Si alguien me coopera, yo cooperaré. Si no coopero, no cooperaré. En su perfil psicológico, ¿no? Visto de manera global, aquí tenemos variando la visibilidad. Aquí, la visibilidad, se puede decir que acá está la visibilidad con valor 1, aquí la visibilidad con valor 0, con saltos de 1.0 de una décima. Va aumentando. Entonces, ve lo que pasa, ¿no? Casi siempre se tiene perfiles psicológicos de cooperadores entre -4 y entre -5 y -4. Y también casi siempre se tiene perfiles psicológicos de delatores entre 5 y 6. Pero a medida que la visibilidad va aumentando, los cooperadores o altruistas van disminuyendo
al borde de que en esta parte donde la visibilidad es 1, desaparecen, ¿no? Todo el mundo decidió ser discriminador cuando tienes visibilidad 1, se pasa a ser discriminador netamente al tener visibilidad 1. Veamos algunos pequeños análisis de esto o interpretaciones. Por resultado de simulación, podemos interpretar que la visibilidad regula en cuánto se pueden aprovechar los delatores de los discriminadores, ¿no? Esto va diciendo que ¿por qué se establecía esta sociedad, no? O sea, ¿por qué tienes aquí los delatores? Pues porque le está yendo bien. O sea, el cooperador siempre le está cooperando a los delatores. Aquí están los delatores. Y aquí están los cooperadores. Pero los cooperadores, ¿por qué no se cambian a ser, por ejemplo, delatores si le está yendo bien? Pues resulta que también en las simulaciones tienen un porcentaje de cooperaciones que dicen, pues sí me conviene, o sea, no me conviene moverme tan allá. Algunos que otros sí se recorren, ¿no? Cambian su perfil psicológico, es decir, no, va a ser más delator. Pero en general, como tiene una cierta proporción de agentes cooperadores con los cuales les toca interactuar, entonces por eso siguen permaneciendo ahí. Y bueno, esta es nuestra primera observación. Bueno, los cooperadores cambian su perfil psicológico a valores cercanos a 0 para evitar cierto abuso, por decir así, ¿no? Por parte de los delatores. Esto es cuando ya tiene una visibilidad completa de toda la reputación de los demás, ¿no? Y así obtienen mejores recompensas en ese sentido. También podemos observar o comentar que la visibilidad no es suficiente para establecer buenas cooperaciones. Donde hay individualismo. Ojo, que nuestro modelo tiene individualismo ante todo. Nowak no propone todavía individualismo. Esto es como ya una dinámica interna dentro de los agentes, que es lo que nosotros estamos trabajando en esta investigación. O sea, que la gente no solamente tiene todas las condiciones externas, sino que ahora tiene una dinámica interna de decidir si cambia de forma de ser o no cambia de ser, ¿no? Algunas conclusiones preliminares es que en esta investigación caracterizamos la visibilidad de la reputación que afecta a la conformación de sociedades de agentes, de cooperadores, delatores, discriminadores, variando el parámetro de visibilidad, ¿no? O sea, tenemos esos gráficos y encontramos que la relación entre visibilidad y las proporciones de agentes en cuanto a su perfil al final de las simulaciones, y mostramos también básicamente 3 casos diferentes de proporción de agentes, ¿no? En el primer caso hay una polarización de agentes, ¿sí? Con igual de agentes severos y delatores y severos, de cooperadores altruistas y delatores severos. Y luego después encontramos también para simulaciones con visibilidad más o menos de 0.6, 0.7, casi proporciones equivalentes entre los 3 tipos de agentes, cooperadores, delatores y discriminadores. Y por último, con la visibilidad a 1, de hecho desde 0.9, tenemos una sociedad completamente de discriminadores. Pues, como lo habíamos comentado también hace rato, en un entorno de individualismo, la visibilidad es un tanto contraproducente para establecer buenas cooperaciones. Pongo entre comillas buenas cooperaciones porque uno podría decir, oye, ¿qué quiere decir que sí coopero o no coopero, no? Y ¿qué tal si me toca estar con un entorno o un ambiente donde tengo buenos cooperadores, pero más allá me toca también estar con otros que no son buenos cooperadores? Pero es suficiente con los que yo tengo, ¿no? O sea, no voy a cambiar mi perfil. Entonces, todo depende de cuál es el tamaño de la comunidad y con quiénes se toca interactuar. Pues, como una conclusión también preliminar, tenemos que una comunidad con cultura de individualismo, pues le está pasando hasta cierto grado a un separativismo, ¿no? Hasta cierto grado se puede decir. Y bueno, también podría comentar que el individualismo no es tan así como para tomarlo así como que es algo malo en el entorno, pues también depende de qué tan autosuficientes sean los agentes o
tener un entorno de cooperadores. Si estás en un entorno de cooperadores, entonces tu individualismo o tu cambiar de perfil psicológico, o sea, en realidad te beneficia bastante. Bueno, con esto cerramos la parte de los resultados. A esta investigación le vamos a agregar también, ya se va más allá de la plática, tiempo de ahorita, pero aquí no utilizamos ninguna red en concreto, una red social, una red de pequeños mundos o de libre de escala, etcétera. Entonces, no decidimos meter esos resultados para acá. La idea es también ver si el individualismo cómo afecta en la reciprocidad directa, que uno de los mecanismos que comenté por ahí atrás, y también después ver qué sucede si tengo diversas proporciones de agentes. O sea, no que empiezo con una sociedad totalmente heterogénea. ¿Qué tal si empiezo con una sociedad que son una 60-70% de agentes cooperadores y un 30% de agentes delatores? Entonces, al final, ¿qué sucede, no? Se establece una sociedad en mayor proporción de cooperadores que delatores. Otra de las ideas de quitar es el beneficio de la duda. Aquí está un poco sobrepasado ese término, pero la idea es que no importa si ahora no veo tu reputación, o sea, simplemente no te cooperaré, ¿no? O sea, portarse un poco pues difícil de cooperar. Como también por ahí comentamos con el doctor Antonio Ontiveros, la idea es también llevar esto a un fenómeno real, o sea, en una cierta comunidad, a tomar ciertos datos y de ahí ir dando seguimiento, ¿no? Esto es lo que me gusta mucho, porque cuando podemos hacer un test y yo tengo así, por ejemplo, tengo una pequeña comunidad, si quieres una empresa o una sociedad, etcétera, yo puedo hacer un pequeño test para identificar más o menos cuál es el perfil psicológico de cada gente. Hasta cierto grado puedo identificar cuál es la reputación en el entorno o partir de una reputación nula para todo el mundo. Y bueno, pasamos a primero que la función de pago sea nula y en base a esto empezar a tomar datos, ¿no? Y ir tomando datos y como después de estar interactuando en esa comunidad, ya sea una empresa, una sociedad, etcétera, podemos ver cómo cambian estos valores a lo largo, por ejemplo, de, no sé, si quieres un año, ¿no? Una cosa. Y es una de las futuras investigaciones, ¿no? También nuestros agentes, pues, ¿por qué no le ponemos emociones, no? Que nada más como que cambien su individualismo por un sentido medio mecánico, sino con a lo mejor cierta intuición o emoción. Pues es la parte que también platiqué hace rato, hacer una investigación empírica del modelo, ¿no? Y con esto cierro, es algunas bibliografías que estuvimos trabajando. Pues por ahí les voy a compartir la presentación y pues gracias por su atención y de nuevo, y gracias por la invitación a participar en estas pláticas, en el primer simposio virtual. Y pues bienvenidas sus preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, Armando. Pues abrimos micrófonos a la audiencia. Adelante con sus preguntas, comentarios. Estamos listos. A mí me gustaría comentar varias cosas. Adelante, adelante. Sí, adelante. Bien, gracias. Bueno, empiezo primero con trabajo y después con los futuros proyectos. El número de agentes, aquí comentaste que eran 100. Mi pregunta es si, y pregunta y comentario, si es que variarían pues las conclusiones si tuvieras más. Lo digo porque aquí, y es también un comentario con respecto al modelo, usualmente la red de conocidos de una persona es alrededor de 100, 130, por ahí. Más allá ya no conozco a las personas. Entonces, en principio, si tienes un número alrededor de 100, 130, puedes recordar con quién interaccionaste y por lo tanto la visibilidad podría no ser un parámetro, sino una variable que se vaya construyendo con estas iteraciones.
es decir, que cada agente guarde una memoria de con quién interaccionó y cuál fue esa interacción, y a partir de eso se va construyendo su reputación de manera interna de que cada agente, y eso es válido pues más o menos para 100. Tal vez para más, 1000 y cacho, pues eso ya no funciona y tiene más, pues más sentido eso, poner un parámetro y hacerlo. Esa es la primera. Si quieres te digo todas y después vas comentando. Entonces, la pregunta es esa, si el número de agentes crees que varíe, y en todo caso sería bueno, pues si son tan pocos agentes, a lo mejor cambiar la visibilidad por algo de memoria. La otra es que creo que no está en tu parada, al menos no lo vi, existe esto de tragedia de los comunes, es decir, esto al cooperar, me imagino que estás hablando más o menos en ese contexto, hay un bien común que tiene que llevarse a cabo y los que cooperan son los que mantienen, pero ese bien común solamente se da a cabo si hay un cierto porcentaje de cooperadores. Si eso ya no ocurre, pues el bien común ya no existe para nadie, ni cooperadores ni no cooperadores, y eso haría pues que la estrategia de cooperadores, digo, funciona al principio, pero después de pasar un umbral, pues ya nadie obtiene el beneficio. O sea, a lo mejor también sería bueno ponerlo ahí en tu modelo. El otro sobre los experimentos, ya hay en China, digamos, varios experimentos de ese estilo. Está muy interesante en el sentido de que hay una reputación para cooperar en la sociedad y en particular con el gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú pagas a tiempo tus impuestos, si no los evitas, etcétera, se lleva un registro y te van dando, digamos, beneficios, y hay una aplicación que lleva tu reputación y justo a los que no lo hacen, pues no obtienen esos beneficios. Estaría interesante pues ver estos modelos, bueno, y en estos experimentos que ya están haciendo los chinos con el modelo que estás presentando, y para eso también hay eso ya no es obviamente un experimento, pero está interesante porque es un experimento pensado, puede llamarlo así, desde luego no es así, pero en Black Mirror, que es una serie ahí de Netflix, ya parece comentar esto, pero hay un capítulo en particular que se llama Caída Libre, donde justo ponen un sistema tipo Facebook de reputación. Entonces, dependiendo de la interacción que tengas, te van dando reputaciones elevadas, o te van quitando puntos, y ya los accesos que tienes en la sociedad depende de tu reputación. Total que el trabajo, la vivienda, en fin, todo lo relacionado a la sociedad, solamente puedes acceder después de cierto tipo de puntaje, de reputación. Y bueno, y se llama caída libre porque una persona que le fue mal en el día, le empezó a ir mal, empezó a ir mal, y empezaron a descender hasta llegar a lo más bajo, donde ya nadie la aceptaba y se volvían estos parias de la sociedad. Entonces, está interesante también cómo en este experimento, pensando en esta serie de ficción, cómo un sistema de reputación podría afectar o no la sociedad. Y finalmente, el último comentario es que, eso ya dijiste, a lo mejor ver otros tipos de red, en particular la red de interacción local. Suena también que si son bastantes agentes, podría darse una dinámica espacial, es decir, que coopere más con sus vecinos, espacialmente hablando, y de otro tipo de dinámicas, mejor clústeres, en fin. Eso sería interesante verlo. Perdón, y me falta otra más. Hay otro fenómeno que hemos estado estudiando que se llama competencia, que es eso, una cooperación y competencia al mismo tiempo, que parece algo contradictorio, pero no lo es. Es una cooperación, digamos, a largo alcance, más se da en el contexto de vendedores. Cuando se agrupan, como bueno, aquí en la Ciudad de México, seguramente en otros estados también pasa lo mismo, hay varios vendedores que solamente venden una cosa, ¿no? Electricidad, plomería, telas, juguetes, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que llamen a bastantes, entonces cooperan a larga distancia para llamar a bastantes clientes, pero ya llegando a los clientes, pues empiezan a competir entre ellos. Entonces, también sería una dinámica interesante de revisar aquí en tu modelo. Bueno, serían mis comentarios. Gracias.
Sí. Pues muchas gracias, Fernando. Fíjate que hace tiempo, o sea, por comentar un poquito lo que comentaste, queríamos meterle teoría de juegos, ¿sí? Y cuando empezamos a estudiar este modelo surge en el 98. No, 96. Y por ahí, Nowak, que es de los precursores, pues aún los teoría de juegos, pues no agarraban fuerza tanto. Y entonces, como este trabajo continuó casi en una línea, una ramita paralela a lo de Nowak, entonces decidimos terminarlo continuarlo hasta cierto grado en ello, ¿no? Y sí, la idea, qué bueno que me refuerces de nuevo la idea, porque sí, la idea es meterle juegos una vez que tenemos esta parte de la investigación, ¿no? Y no, pues muchas gracias por todo ahí, los comentarios. No sé ahorita qué más agregar, pero muchas gracias y pues, adelante, aquí estamos por quien después ahí seguir platicando. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Es que somos poquitos. Sí, pues hay compromisillos por ahí de algunos otros. Uh-huh. Sí. Sí. Pues puede ser algunos comentarios extras. Sí, claro. Una de las cosas que nos ayudó, más bien nos gustó mucho este modelo, y por eso como que uno todavía no se, lo quiere uno soltar, ¿no? Porque todavía sientes que dice muchas cosas. Es esta parte que les comentaba de tomar datos empíricos del entorno, de alguna comunidad, de alguna sociedad, y pues ver cómo le ajustamos el modelo, ¿no? Esa es una parte que nos gustó mucho. Otra, en ese sentido, por ejemplo, por ahí en las investigaciones, en conjunto con el alumno de doctorado, es que, oye, pues vamos buscando contextos, ¿no? Que digan aquí reciprocidad indirecta o no, aquí hay tanto individualismo o hasta dónde se llevan las situaciones, ¿no? Entonces, hemos pensado, por ejemplo, en contexto, hay varios contextos, por ejemplo, desde cómo sucedería si este mecanismo estuviera sucediendo, por ejemplo, en una cárcel, que tenga también una buena cantidad de reos, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, para nosotros es muy fuerte la comunidad de delatores, es demasiado fuerte. La de cooperadores, pues, es casi nula. Entonces, al último, ¿cómo va a suceder ese fenómeno? Si nosotros lo podemos hasta cierto grado como predecir o anticipar en proporciones, ¿no? Y otro, por ejemplo, también hemos pensado lo que sucede en alguna comunidad, por ejemplo, religiosa, en donde se supone que ahí la mayoría tiene un perfil de cooperador. No le hace que exista el individualismo, ¿sí? Pero su perfil le dice pues, que la cosa surja por las cuestiones ahí religiosas, pues. Y entonces la idea es si podemos anticipar ese fenómeno, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dedicado un buen de tiempo a hacer reflexiones, como en qué contextos, incluso en nuestras simulaciones, es que están representando algún fenómeno real, ¿no? Y es nomás para hacer un poco hincapié en la idea del modelo, pero sí, la idea es, como lo dijo Fernando, es que esto lo podemos plantear con teoría de juegos para tomar un poco más de esa situación de conflicto, ¿no? Entre los agentes, de cooperar o no cooperar. No sé si alguien más se anima a platicar algo más. Preguntar. Sí, ya que hay espacio y me gustaría comentar más cosas. Dale, Platicar Fernando. más bien. Adelante. Muy bien, hay una red en Barcelona que se llama Red de Confianza. Está interesante su modelo, ya es un experimento total y han logrado eso, generar una red de cooperadores. Y el modelo es el siguiente. Hay un modelo de membresía donde para que tú entres a la red,
necesitas 5 miembros que te den su apoyo o su visto bueno. Entonces, haciendo eso, han mostrado que para un número no tan grande, es decir, otros del orden de 100, 150, emerge la cooperación en esa red, ya que también está metida en algo que se llama economía social con trueque. Entonces ahí dan créditos y alguien lleva tipo banco una libreta de cuántos créditos está llevando cada persona y puede cambiar esos créditos con la comunidad. Entonces está interesante nuevamente cómo teniendo a lo mejor estos mecanismos de membresía, que es más o menos una reputación, pero aquí está acotada a que los miembros de la red te acepten. Y parece que les ha funcionado relativamente bien. Lo que comentaban ahí los que crearon esa red es que pues les fue también que empezaron a crecer más de 100, 150, y cuando empezaron a crecer, pues ya no les fue bien, ¿no? Entonces empezaban a haber personas que ya no conocían y que justamente no eran cooperadores y los estafaban. Entonces ahí está interesante cómo el número de agentes, lo que te comentaba, podría ser algo importante a tomar en cuenta en este tipo de emergencia de la cooperación. Ese es un primer comentario, y el segundo comentario es justamente cómo la confianza puede emerger o esta cooperación. Aquí no sé si llamarle reputación, en fin, voy a llamarle confianza de momento, en redes, en general en redes sociales. Y un ejemplo, pues, es justamente el Bitcoin, que está muy interesante, bueno, en particular, la tecnología que es cadena de bloques o el blockchain. Entonces, ahí son interacciones que no confías en la persona con la que estás haciendo tratos, es una interacción desconfiada, pero la red hace que emerja la confianza y tengas interacciones confiables, a pesar de no confiar en la otra persona. Entonces está más o menos relacionado con cooperar o no cooperar, pero resulta que esta tecnología te permite, pues, justo no confiar en la otra persona, es decir, no tener reputación ni nada, sino que la reputación, no la reputación, más bien, la confianza es un proceso emergente complejo a partir de la red de bloques de blockchain, que también sería interesante pues implementar, a lo mejor, ya que estás viendo ahí experimentos, pues cómo podría una red de bloques de blockchain, una cadena de bloques, emerger pues la cooperación en general en una sociedad, que aparte la ventaja que tiene blockchain pues es que es escalable, ¿no? Aquí pues ya hay millones de nodos y es confiable. Esos serían mis comentarios. Gracias. Ándale, qué bien. Fíjate que, por ejemplo, uno de los sentidos que comentaste, bueno, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, queda un ratito, ¿no? Una de las cosas que creemos que surgiera de las modelaciones o simulaciones es que surgieran normas sociales. Algo que de cierta manera le mete ingeniería social o regula la sociedad. Todavía estamos en ese proceso, pero, por ejemplo, esta cosa de la sociedad que dijiste de Barcelona, de la red de Barcelona, red de confianza, o del blockchain, como que de cierta manera ahí hay un tipo de ingeniería social, ¿sí? Que dice, oye, no se da o no se va a saber o nadie sabe, pero ¿cómo hacemos que surja esa confianza, no? Y eso es más o menos de las cosas que ya pasaremos a lo mejor en futuras investigaciones. Lo que sí hicimos, ya nomás para cerrar un poquito, es que nosotros en el sentido de normas sociales, hace tiempo hicimos una investigación en otra dirección de esta, es que, oye, pues los agentes no quieren cooperar, o no, así de plano. Entonces pusimos un factor de exigencia de cooperación. Y sucede como cuando tienes una empresa, ¿no? O sea, pues tú vas a la empresa y de cierta manera tienes que cooperar porque el jefe o el director o el proyecto o el convenio, lo que quieras, pues dice, pues coopera porque te toca colaborar con estas cosas, ¿no? Y ahí pusimos un factor de exigencia de cooperación. Y bueno, pues surgieron cosas muy, muy sorprendentes también, ¿no?
pero ahí eran como forzados a cooperar. Pero es lo que sucede, por ejemplo, cuando tienes un entorno de una sociedad, ¿no? O sea, ya no nada más porque quieres o no quieres, sino porque, pues, no sé, tienes el empleo, tienes el trabajo, o estás, no sé, por ejemplo, como comentaba hace rato, ¿no? Estás en una cárcel, entonces pues, estás forzado a cooperar. Y bueno, pues ahí manejamos un poquito eso hace tiempo. A ver si después ahí luego surge una plática que les pueda dar algunos detalles interesantes de ello, ¿no? Por ahí sale un teorema social medio rarillo, pero pues no está demostrado, pero algún día lo platicaré. Gracias por tus comentarios, Fernando. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Tenemos ya a Juan, que entró, Emiliano, creo que acaban de entrar. Bienvenidos. Bueno, si no hay más comentarios, cerraríamos entonces la presentación del doctor Ricardo Armando González Silva y pasaríamos a las 12, dentro de 9 minutos, a la presentación de Franco Galgano, Emiliano Gutiérrez y Juan La Rosa, modelado de redes parentales, el caso de la sociedad bonaerense durante los siglos XVII a XXI. Entonces, pues esperemos 9 minutitos, cerraré micrófonos mientras tanto y a las 12 comenzamos. Para los colegas que acaban de incorporarse, les recuerdo que son 40 minutos de exposición con 20 minutos para preguntas y respuestas por parte del público. Gracias. Gracias.